Iniciamos grabación de la clase de marzo 10 con respecto a salud en el trabajo actual. Entonces, Estefanía, vamos a hablar primero de las Listo, profe, ya volví. de las unidades reglamentarias Buenas. de acuerdo al decreto 1477. Dieguito, Muy bien, usted. te comento algo. Pues como no ha llegado una compañerita que iniciaba el día de hoy, entonces procedí a grabar la clase. Yo, en este momento la Sí, clase señor, dígame. grabada, que para ustedes también serviría como material de repaso o material Sí, señor, por supuesto. de aclaración, ¿vale? Entonces, y les enviaré posteriormente el link de la clase para que la consulten por YouTube. Bueno, Sí, señor, claro que sí. perfecto, gracias. Entonces empecemos. Vamos a desarrollar lo que tiene que ver antes de entrar el repaso, o no, hagámoslo en orden. El orden sería, primero repasemos cómo, cómo se define en el marco jurídico los riesgos, llámense laborales o llámense en riesgo como definición objetiva, ¿no? Después pasamos a y repasamos cómo se presenta un informe de salud, de gestión en salud y seguridad en el trabajo desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista terminología. Una vez hecho esto, pasamos a ver enfermedades que hacen parte del decreto 1477, precisamente en referencia a las que aquí en Colombia están catalogadas como enfermedad laboral y que al mismo tiempo incluyen una que otra enfermedad huérfana. Es decir, está el síndrome, pero no está definido el nombre como tal, pero científicamente existe. De hecho, hay un artículo que salió no hace mucho por parte del Ministerio de Salud, donde ingresaron nuevas enfermedades como parte para lograrse pensionar. Esa connotación hace de que aún el estrés y la migraña ya quedó catalogada como causal para que una persona se pueda pensionar por un PCL, ¿cierto? ¿Recuerdan qué es PCL, Estefanía? ¿Tú recuerdas qué es PCL, Estefanía? No, profe, no la he cogido todavía. Dale, Pérdida de capacidad laboral. eso, pérdida de capacidad laboral, ¿de acuerdo? Que de ahí tiene dos divisiones. Si la persona, una vez que definitivamente el accidente que le generó, bien sea enfermedad laboral o bien sea el producto de una acción repetitiva, le genera una enfermedad laboral, se pasa por ARL, hace la previa y respectiva investigación con los formatos que ustedes y pasa posteriormente a una junta médica. La junta médica, después de unos análisis pertinentes, van a determinar si está por debajo del 50%, definitivamente lo indemnizan a través de la aseguradora de la ARL. Si está entre el 50 o por encima del 50%, inmediatamente pasa como un PCL, lo cual indica que la persona se pensionaría, ¿de acuerdo? No importa la edad. Aquí no se pensiona por edad ni por aportes. Así nunca haya pensionado en el régimen estatutario que es pensión y que debe cumplir los años. No, ese no es. Ese no es pensión por vejez, dijéramoslo así, sino esa pensión independiente que tenga 50, 60 o 70 años, cubre a la persona solo por, su nombre lo indica, discapacidad física laboral. Bien, ¿te quedó claro el tema, Estefanía? Sí, profe. Bueno, ahora recuérdame el decreto y recuérdame el decreto y regálame 3 tipos de enfermedades, mientras que Dieguito también se prepara con el decreto y me das unas 3 más diferentes a las que diga Estefanía. Bueno, profe, yo puse por acá. Actualmente el decreto 1477 del 2014 del Ministerio de Trabajo expone en la
tabla de enfermedades laborales, en esta se identifican enfermedades que pueden ser producidas por 5 factores de riesgo. Entonces yo acá copié, pues me pareció bien, entonces dice, pues por un lado, agentes químicos, físicos, fisiológicos, psicosociales y ergonómicos. Sí. Primero, enfermedad infecciosa y parasitaria. 2, cáncer de origen laboral. ¿Cáncer de origen qué, 3, perdón? enfermedades no malignas del sistema. Perdón, ¿cáncer de origen qué? ¿Cómo, profe? ¿Cáncer de origen qué, perdón? De origen laboral. Ok, perfecto, gracias. Eh, eh, Te voy a aclarar algún paréntesis. Cuando hablamos de cáncer de origen laboral, es como el que ocurrió precisamente con esta empresa que elaboraban tejas y elaboraban frenos, pastillas para frenos. Y trabajaban precisamente con este material que generó que el 80 y más de empleados que tenían bajo su nómina en producción específicamente tuvieran fibrosis, cáncer con fibrosis pulmonar, ya que ellos absorbían las fibras y el tapabocas que tenían era un genérico, pero que no era el reglamentado para ese tipo de trabajo. La empresa, por ahorrarse costos y por una no gestión del residente, permitió esto y dio como consecuencia que a la fecha más del 80 al 90% de empleados de planta estén muriendo producto de una quimioterapia, radioterapia, sin poderse recuperar con metástasis debido a la inhalación de esta materia prima. Se llama ¿qué? ¿Cómo se llama esa materia que hacen los frenos de disco? Los frenos de las pastillas de freno. ¿Sí se acuerdan? Diego, de pronto te acuerdas el material con que hacen las pastillas de freno. Señor, perdón. ¿Recuerda cómo se llama Las Albesto, pastillas de freno. albesto, sí, 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 sí. Producto del albesto. El albesto, más que generar en capas pulverizadas, eran fibras muy delgaditicas. Y el tapabocas asociado a ellas en el momento no cumplía con los requisitos que se requiere para este tipo de trabajo. Hasta eso toca tener en cuenta. Cuando entremos a ver la CPP, Profe, me regala 2 minuticos, porfa, qué pena. bien pueda, cuando entremos a ver la CPP, nos podremos dar cuenta de que no es solamente cumplir con el hecho de que entregue un tapabocas. Perfecto como hecho, pero no como objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que de acuerdo al área y lo que inhale el empleado, debo también darle un tapabocas acorde a ese material que está inhalando. Llámese micropolvo, llámese polvo menudo, polvo grueso, llámese fibras, como fibras de lana, fibras de cualquier tipo que pueda ingresar por medio de la vellosidad nasal y pase directo a las vías respiratorias depositándose en el pulmón. Caso particular, el que vimos o el que mencionamos anteriormente. Bueno, entonces, Estefanía, iniciemos. Ya me hablaste del decreto, me estabas hablando de la enfermedad. Continúa. bueno, profe, quedamos entonces en cáncer de origen laboral. Sí. Ese sería el número 2. En el número 3, enfermedades no malignas del sistema hematopoyético. En el número 4, trastornos mentales y del comportamiento. Y en el número 5, enfermedades del sistema nervioso. Ajá. Sistema Pues, nervioso. profe, yo en realidad copié 15, no sé si le digo las 15. Bueno, mientras que llega Diego, sí, regálame tres más. Es no, Bueno, entonces, enfermedades del ojo y sus anexos, enfermedades de oído y problemas de fonación, ¿problemas de qué? enfermedades del sistema, enfermedades de oído y problemas de fonación. Ok.
enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo y el hígado, Sí, enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo, enfermedades del sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo, enfermedades del sistema genitourinario y intoxicaciones. Por último, enfermedades del sistema endocrino. sí. Esas serían las 15 enfermedades clasificadas, profe. Bueno, entonces, mira, acabé de enviar al grupo cómo aparece la respectiva norma dentro del marco jurídico. Ahí va a aparecer que en la primera columna, si la puedes ver ahorita, dice agente infeccioso, es decir, qué tipo de elemento, llámese materia prima o producto, puede generar una enfermedad laboral. En la siguiente columna dice ocupaciones, es decir, en qué áreas esa materia prima o ese elemento puede hacer afección directa al cuerpo, llámese vías respiratorias o llámese cutáneo o problema en las extremidades. Y en la última columna nombra todas las enfermedades que se podrían generar en consecuencia a ese producto, a esa materia prima y en los lugares debidamente donde se procesa o se elabora, ¿de acuerdo? Este documento no sé si lo quieran bajar al... Erika, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa de salud y seguridad, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, y ustedes, muchas gracias. Muy bien, por fortuna, Erika, te estamos esperando, igual iniciamos, pero en beneficio de que tú no quedes atrás con el tema que estamos tratando, decidimos grabar la clase. O sea que terminada nuestra sesión, yo les estaría mandando a más tardar mañana la grabación o el link para que puedan ver el total de la clase y te puedas colocar al día en lo que respecta al menos la clase de hoy. ¿Te parece bien, Erika? Sí, señor, muchas gracias. Lo que pasa es que como estoy en el trabajo, entonces no me voy a poder conectar a la reunión. Perfecto, no, ni más faltaba. Igual le pasa a Diego, otro de tus compañeros, que ahorita te lo voy a presentar. Él escucha la clase directamente desde su trabajo, desde su droguería. Entonces, bienvenida Erika. El programa se llama Salud y Seguridad en el Trabajo. En este momento, pues, estamos reuniéndonos los jueves ¿de qué? De 2:30 a 4:30 aproximadamente. Y hoy sábado de 2:30 a 4:30 aproximadamente. ¿De acuerdo? Estamos trabajando nuestro tema teórico práctico, que es práctico, que bien seas independientemente o en grupo, puedas realizar un emprendimiento, idear una empresa de producción o procesamiento para poder entonces... Perdón, suspende un momentico. Perdón un segundito. ¿Usted tomó nota ese día del saldo total que está llegando? Fueron 12. Me pasa el papelito. ¿Quiere ir con usted? Sí, 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 no. Juan llamó a los dos estudiantes de... No, ya ahorita termino la clase y lo No, llamo. Juan. Es que no tengo tiempo, he estado full. Yo lo llamo. Sí, mire, aquí está, vea. 750 por técnico y 650 por bachiller. Eso le da 950. Eso le da, Millón 400. sí, creo que eso ya quedó arreglado lo del técnico con Faber, me dijo él. Que debería ser lo de bachiller. Y si no, ¿Qué arregló con Faber? yo sé que ya había quedado arreglado con Faber. Que ¿Quién? ya habían hablado. ¿Me dijo ella o de Faber? Faber también me dijo que ya habían aportado del técnico. Entonces, pues, no. Todo el mundo, hermanos, en un cuento diferente. Bien. Ah, bien, entonces, permítame un segundito que está aquí atendiendo una cuestión de índole administrativa. Permítame un segundo.
Un segundo. Bueno, entonces iniciamos, te comento, Erika, en tu primera clase estamos trabajando un tema que se llama riesgos. Riesgos. Una vez, te comento una vez más, o te coordino con uno de tus compañeros, con Diego, que es el que va más adelantado en los temas, el que empezó inicialmente con nosotros, para que él por favor te envíe las fotos de las clases que hemos tenido para que tú te coloques al día en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Toma nota del tema de hoy para que lo sumes a los temas que ya hemos visto durante febrero y lo que llevamos de marzo. ¿De acuerdo, Erika? Sí, señor, muchas Bueno, gracias. con gusto, Erika. Entonces ya te dije los horarios, te dije los días, te dije cómo vamos a trabajar, teórico, práctico. Primero yo expongo la diapositiva, la explico, después ustedes toman nota de la diapositiva y sacamos una conclusión a nivel de grupal, ¿no? Otro punto, todo lo manejo desde el marco jurídico, todo, o sea, el 90% de lo que vemos siempre está respaldado con un ley o con un artículo que nos permita respaldar nuestro trabajo, nuestra actividad y lo que estamos desarrollando. Llámese que lo apliquemos en una obra civil, llámese que consigamos trabajo en una empresa como tal, privada o estatal, o bien sea que lo podemos aplicar en entidades académicas, universidades, colegios, jardines infantiles, o bien sea que lo apliquemos en nuestro núcleo de hogar, porque la salud y seguridad son complejos. Salud y seguridad es complejo. Hay un micrófono abierto. Te comento, soy el profesor Juan B. Náñez, administrador de empresas, ingeniero de desarrollo administrativo e ingeniero industrial adicionalmente. Especializaciones en toda el área de salud y seguridad en el trabajo y con actualizaciones que el SENA ha permitido generarnos. De esta forma, pues ya mis 18 años en la parte de docencia me ha permitido desarrollar las metodologías como en salud ocupacional, primera infancia, administración, ventas y mercadeo, bachiller, entre otras. Entonces, tenemos un equipo de trabajo ahorita con los tres compañeros, Diego y Erika, que sé que vamos a trabajar muy bien a partir de esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, antes de continuar, coméntanos cómo es tu nombre, Erika, preséntate al grupo, en qué área tú vives, Armenia, o qué ciudad, y cuál es tu objetivo o el por qué estás adelantando este técnico. Dale, Erika. Erika, Bueno, buenas tardes para gracias. todos. Sí, qué pena, es que estaba aquí Ah, ya te comprendo. terminando algo. Ah, qué pena contigo, dale. Mi nombre es Erika Cortés, yo me conecto desde el municipio de San José Caldas. ¿San José qué? ¿De dónde San José qué, perdón? San José Caldas. Ah, vea pues, San José Caldas. Es Bueno, vecina mía, profe. sí, precisamente, no, la otra compañerita tuya, Estefanía, ella también es de por allá del área de Caldas. Y digo que está con nosotros, él es de San José del Palmar. Entonces, como ves, estamos en varios extremos del oriente colombiano, del occidente colombiano, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces, ya nos comentaste que te llamas Erika Cortés, que estás en San José de Caldas, ¿cierto? San José de Caldas, muy bien. ¿Por qué lado queda, Erika? San José de Antioquia. A San José de Antioquia, ¿cierto, Erika? Bueno, de pronto puede estar ocupadita en el trabajo. No sé. No sé, sí, Ah, es que estoy en el trabajo, qué no, no, pena. no. Entonces, No, no es San José de Antioquia, eso es San José Caldas, queda cerquita a Manizales. San José Caldas junto a Manizales. Te mira, tranquila, Erika, como ya comprendemos de que tú estás desde el trabajo,
cuando de pronto estés participando y necesites ocuparte, entonces nos comentas. Así como hace Diego, un segundito, 2 minuticos, y sabemos de que en ese tiempo no dispongo de ti para no interrumpir tu labor. ¿Te parece bien? Bueno, señor, muchas Igual gracias. cuando ingreses, listo. Ya nos da alguna señal, levanta la mano, lo que tú quieras, lo que dice acá que la profe Erika con nosotros. Bueno, Erika, Ujú. entonces, Diego, por favor, igual preséntate tu nombre, de dónde estás contactado y por qué estás estudiando esta área. Cuéntanos, Diego, para que Erika también se compagine con nosotros. Dale, Diego. Sí, señor. Hola, Erika, mucho gusto. Mi nombre es Diego Alejandro Guerra. Vivo en el municipio de San José del Mar, Chocó. Eh, pues a ver, ¿qué te digo? Primero, darte la bienvenida y decirte de antemano, pues como ya le dije a Estefanía, que tenemos un excelente profesor, o sea, al cual hay que aprovechar al máximo porque, o sea, tiene un conocimiento muy grande que diría yo, el cual tenemos que explotar al máximo, ¿cierto? Incluso pues eso lo estaba hablando hoy con mi hermano porque una vez se sentó a escuchar pues la clase y me decía, Diego, aprovecha ese profesor porque a la forma en la que lo escucho que habla pues tiene demasiado conocimiento, aprovechelo, pregúntele, indáguele, o sea, lo mismo la invito yo a usted, o sea, es un excelente maestro. Pues a ver, como le decía yo al profe, ¿por qué tomé pues como la decisión de hacer este técnico? Porque, o sea, primordialmente me apasiona mucho ayudar a los demás, o sea, para mí, no digámoslo, pues que yo lo vea como una responsabilidad, un compromiso, no, lo veo es como una pasión, o sea, una pasión por, o sea, como decirlo así, un amor hacia los demás, hacia el prójimo, ¿cierto? Y porque más que todo siempre me he inclinado hacia el sector salud. Tengo una familia que se mueve demasiado en el sector salud y pues es como que lo que me apasiona a mí, cierto, lo que me gusta y lo que a uno le gusta, eso es, porque para los gustos están los colores. Y no, pues Erika, darte la bienvenida. Muchas gracias a todos y gracias por la paciencia. Es que aquí en el trabajo pues es como algo complicado. No, claro. A mí me gusta mucho este técnico porque va como también como algo relacionado con lo que a mí me gusta hacer y es el voluntariado. Yo pertenezco a la Junta de Defensa Civil, entonces es como, tiene como algo de relación y pues me gusta mucho. Espero tener más tiempo para Qué bonito, qué bonito. Y fíjate que ahora que estás hablando, Erika, yo también pertenezco a la Defensa Civil y estoy como miembro activo en búsqueda y rescate, pero de Bogotá, obviamente de Bogotá. Duré más son vinculados directamente maravilloso. muchos años con ellos desde Bogotá, con entrenamiento, todo, y me dieron el diploma porque quedé yo como miembro activo, ¿no? En el momento que requieran Sí. disponer de uno. Qué bueno, Erika, pero nos falta precisamente Estefanía para que también haga la presentación. Estefanía, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Estefanía Cifuentes, vivo en Belalcázar, Caldas. ¿Por qué decidí hacer también el técnico en seguridad y salud en el trabajo? Porque primero que todo, en parte al igual que Diego, también me gusta, también me apasiona como el ayudar a los demás, el estar pendiente de que si tengan sus elementos de protección, de que estén trabajando como se debe, de que todo funcione, porque pues no hace mucho, precisamente tuve un caso de un accidente laboral. Entonces me parece que todas las empresas y todos los trabajadores deberían de trabajar como se debe con todos sus elementos de protección. Así es. Y también pues adicional, darle la bienvenida a Erika. Creo el profe nos creó, estamos en un grupo para estar pues en contacto
de estarnos comunicando, si necesita alguna ayuda de Diego o mía, o también pues nosotros hacia ustedes. Estamos en contacto, somos un equipo y no, vamos para adelante. Qué bonitas palabras. Qué bonitas palabras nos acaba de decir Eric, Estefanía, muchas gracias. Bueno, ya nos hemos presentado, vemos que bueno, cada vez se está poniendo ese grupo muy interesante, muy bueno. Bien, entonces entremos en contexto, ya aprovechando que está Erika con nosotros, entonces vamos a tocar un tema que es el que hemos venido trabajando desde el jueves pasado. Entonces lo tocaré, igual Erika recibirá sus apuntes en su momento preciso. Entonces, lo primero que empezamos a ver nosotros en la clase pasada vimos dos aspectos. Primero, cómo reporto un accidente o cómo presento mi informe desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista profesional, ¿cierto? No solamente aquí los estoy preparando para lo que ustedes escribieron como técnicos, sino que también les voy a dar una formación desde el ámbito profesional que ustedes cuando escuchen la terminología por parte de un egresado de una entidad universitaria o el jefe o el arquitecto sea obviamente universitario y que utilice este término, que nosotros como técnicos también tengamos la capacidad de poder interpretar lo que él está diciendo y no de pronto teniendo excelente manejo y conocimiento del tema, por desconocer un término, quedemos como un poquito en duda y eso de pie para que diga, caramba, si no sabe esto, entonces, ¿qué puede pensarte el resto? Pero de pronto, ¿por qué? Porque conocemos un término que marca la diferencia. ¿Qué tenemos que decir después? Ay, yo tenía ese tema claro, pero es que no lo conocía con ese término. Entonces, este tema no hace parte del currículum, pero lo voy a incluir como activo en beneficio del capital del conocimiento de ustedes. Te comento, Erika, te comento también, Estefanía. Se les pido el favor que en la última página dejen unas hojas, llámese unas 10 aproximadamente, y le vamos a colocar glosario. Ahí vamos a consignar cada uno de los términos que la verdad, como no son del día a día, del manejo diario, entonces fácilmente lo vemos en clase, pero al día siguiente se nos puede olvidar. Eso es normal que nos pase. Entonces, que cuando veamos el término, cuando estemos leyendo un documental o el profesor nos dicta un tema o nos dicta un tema y salga esa palabra y no la tengo clara, entonces yo puedo irme a mi glosario, la busco, la encuentro y sé qué es y ya puedo conectarme con lo que está hablando el profesor, con lo que estoy leyendo o con lo que estoy escuchando de parte de alguien, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos por favor muy presente. Bueno, entonces ingreso en tema. Precisamente de lo que estoy hablando, nosotros debemos empezar o iniciar o trabajar a partir de esta clase. Vamos a trabajarlo todo bajo terminología técnico profesional. ¿Qué es técnico profesional? ¿Cómo se dice y qué siglas se emplean para definir una actividad, una función o un resultado, ¿verdad? Entonces, lo primerito que debemos nosotros conocer es la palabra SST, que significa salud y seguridad. Uh-huh. ¿En dónde? En el trabajo. La segunda palabra que debemos de tener clara dentro de nuestro léxico en su orden sería SGSST. SGSST, que significa Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo. ¿Qué es Sistema de Gestión contra Salud y Seguridad? Pues la primera. Bueno, profesor, no es lo mismo, ¿y por qué le pusieron SG, ¿qué? Perdón. la S y la G de gato? La S de Ajá, centro y la G de gato y nuevamente S, ST. S de salud, S de sí, seguridad y la T de sí. trabajo. La primera nos habla Ujú, obviamente de la salud gracias. y seguridad, con gusto, y seguridad en el trabajo, pero la segunda
tiene dos palabras que le anteceden, que ese SG significa sistema de gestión. ¿Qué es sistema de gestión? Que anteriormente a nosotros nos decían los CISOs, pero era una personita que llegaba cada 8, cada 15 días a la empresa y era más como para firmar papeles que hacía el de relaciones humanas para decir que todo estaba bien, que la empresa estaba cumpliendo, así el patio de atrás estuviera cayéndose por completo y la gente enferma y accidentada, Sí, ¿cierto? Ahora no, en vista de eso tanto, es bueno. ¿cierto? De tanta situación que las EPS se llenaban de problemas que no eran de ellos, sino que era directamente de la ARL. Entonces dijeron, un momentico, cuando ocurra primero que todo el que va a atender ahí, que va a ser el que siempre ha estado, se va a llamar ahora residente, es decir, que tiene que ser de planta. Y le vamos a dar unas funciones que están en el decreto 1072. Te invito para que también tú lo vas a ver cuando comiences a adelantarte. Y el 1072 nos dice, resumiendo, que tenemos tres funciones. Primero, disciplina. Yo debo hacer mi trabajo todos los santos días con el mismo rigor y disciplina. Revisar, observar de que no haya algún riesgo que ponga en peligro la vida de alguno de los funcionarios. Nuestra labor es salvaguardar ¿qué? La estructura como salvaguardar la vida de las personas. Y entre ellos, cuando hablo de la vida laboral, me refiero que tenga sus EPP, que es EPP, elementos de protección personal. De protección personal. Perfecto, elementos de protección personal, muy bien. Entonces, en este orden de ideas y avanzando, llegamos a, a- a lo que debemos de hacer, que es entrega de informes. Ya explicamos por qué residente, porque vamos a estar de tiempo completo y eso va a hacer que la tasa de accidentabilidad en la empresa baje. Y cuando baja la tasa de accidentabilidad, significa que hay menos incapacitados, menos permisos. Y eso significa para una empresa el tiempo es igual a plata. Y hay un término en salud y seguridad que se llama HT-P, horas hombre trabajadas perdidas. Eso es equivale a todos los permisitos que yo pedí en el mes y que eso lo multiplico por el valor de la hora contra el número de horas que yo me ausenté, llámese por cita médica, llámese para reclamar medicamentos, llámese lo que sea, y eso da un dinero que la empresa está perdiendo mensualmente. Entonces, eso lo veremos más adelante cuando entremos a ver la Z17, procedimiento Z17. Bien, por ahora volvamos al tema. Ya pues dimos como un recorderis o un paneo en helicóptero de lo que hasta aquí hemos visto. Entonces, cuando debamos entregar un reporte, un informe, que nos digan, bueno, cuénteme cómo vamos, cómo va la accidentabilidad, cómo nos ha ido. Tenemos dos opciones para poder presentar el informe. El primero sería análisis de riesgo del mes de febrero, si es que queremos hacer el reporte de cierre de mes. Si lo va a hacer quincenal, entonces análisis de riesgos en mes marzo del primero al 15. Ya eso depende como la empresa maneje los reportes o usted los vaya a manejar si es que no los tienen, que es lo más posible. Entonces, primero vamos a ver cómo lo diríamos nosotros como técnicos, tal cual. Entonces, yo les decía que hay tres palabritas que debemos como primera mano aprendérnoslas, que es accidente laboral, incidente laboral y enfermedad laboral. Sobre esas tres es que se gira el nivel de accidentabilidad. Yo puedo tener un incidente. ¿Qué es incidente? Aquel que no me equivale o que el que no da para que me hospitalicen o para que me den 1 o 2 días de incapacidad. Me raspé, me resbalé, pero no pasó a mayores, ya estuve bien y seguí. Fue un incidente, pero igual me toca corregir la causa-efecto precisamente de ese elemento que acabó de pasar según la norma técnica 1072. Tenemos AL, accidente laboral, incidente laboral, perdón, IL.
El que sigue en su orden de gravedad sería el AL, accidente laboral, que es el que está contemplado precisamente en la norma técnica, que es la que estamos contemplando y la que vamos a ver hoy. El accidente laboral, ¿qué es? Es cuando involucra incapacidad, hospitalización, cita. Eso va dentro del paquete HHT-P, horas hombre trabajadas perdidas, según el decreto 1072, ley 9, ¿no? Bien, tercer término que debemos de trabajar para poder entrar en el AR, que es informe de análisis de la TEL. Entonces, EL indica enfermedad laboral como tal, que es aquella que se genera de una acción repetitiva constante o producto de un accidente generado laboralmente. Vamos, teniendo claros esos tres términos, pasemos a ver la ecuación de entrega de informes estadísticos mensuales a la empresa. Primero, el título de la ecuación se llama Análisis de riesgo febrero, ¿cierto? Análisis de riesgo febrero. Vamos a presentar el informe del mes pasado. Primero, debe tener clara la suma de accidentes, de incidentes y de enfermedad laboral. ¿Cuántos hay sumando todos? El que se resbaló, como el que se accidentó, que tocó, que lo incapacitaron, como el que tiene un problema que viene con una enfermedad laboral. Entonces, desde el punto de vista técnico, lo interpretaríamos. Hubo un total de 18. Entre esos 18 hay accidentes, incidentes, enfermedades laborales. ¿Cómo lo digo? Entonces, el análisis técnico de riesgo de febrero nos dio un total de 18 accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Hasta ahí. Vamos a decir que de los 18 hubo 10 accidentes laborales. 10. De los 18, 10. Y de esos 10 se convirtieron en enfermedad laboral como tal. ¿Por qué? Porque la persona quedó con el problema en la columna, con el problema del dolor de cabeza, el problema en el cuello, el dolor de la pierna, el dolor del pie, el dolor del brazo, el dolor de la mano. ¿Sí? De esos 10 accidentes, 4 se están convirtiendo o van para enfermedad laboral según eso. Bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Vamos bien, Erika? Vale, vamos bien, Digo, no le pregunto que él la tiene más clara que la... Bueno, pasamos al segundo. De esos 10, de esos 18, ya hablamos de los 10 accidentes. Pasemos a los incidentes. Hubo 5 incidentes laborales. 5 que se resbalaron, pero igual tocó hacer el reporte. Y esos 5, resulta que 4 de esos 5 realmente se convirtieron en accidentes. ¿Por qué? Porque esa caída se complicó, se me inflamó al día siguiente el pie y lo fue muy leve realmente, se complicó y tocó mandar al empleado a la EPS o por urgencias. Entonces, 5 incidentes, de los cuales de esos 5, 4 se complicaron y pasaron a accidente. Bien, y por último, para completar la ecuación, nos quedan 3. Esos 3, que es enfermedad laboral, se abre un elemento nuevo. Hubo 3 de enfermedad laboral, que eso nos completa 10 más 5, 15 más 3, 18. De esos 3 de enfermedad laboral, uno de ellos nos quedó con discapacidad física laboral. Teníamos 3 personas con un problema de dolor en la columna y dolor de cuello por estar haciendo esa misma labor repetitiva. Resulta que de esos 3, uno definitivamente no puede seguir trabajando, tocó mandarlo a la ARL, de ahí lo valoraron, le dieron un puntaje por encima del 50%, o sea que quedó pensionado. Pensionado, ¿verdad? ¿Quedó claro el informe técnico hasta acá? ¿Cómo lo presentaría? ¿Te quedó claro, Erika? ¿Te quedó claro, Estefanía? Sí, señor. Bueno, entonces lo leeré rápidamente para cerrarlo. Entonces me dicen, bueno, ingeniero Juan B., cuénteme cómo fue el resultado de febrero. Con mucho gusto, mi doctora Erika, le voy a comentar cómo fue, o mi doctora Estefanía, o mi doctor Diego, les voy a comentar cómo nos fue.
Bien, el análisis de riesgo para el mes de febrero fueron o tuvimos 18 accidentes, incidentes y enfermedades laborales. De esas 18, 10 fueron accidentes laborales y de esas 10, 4 se convirtieron en enfermedades laborales. Bien, hubo 5 incidentes laborales, pero resulta que de esos 5, 4 se complicaron y se convirtieron en accidente laboral. Nos quedan 3, claro. ¿Se acuerdan de las 3 personitas que vienen enfermas desde hace días? Claro, esas 3, resulta que una de ellas, a don Pablito, se complicó, tocó remitirlo a la ARL y porque tuvo vencimiento de capacidad, pasó los 180 días, lo citaron, lo pasaron por médicos, junta médica, y ellos determinaron de que efectivamente le dieron el 54% de discapacidad física laboral. Es decir, que con don Pablito no contamos más, a don Pablito la ARL lo va a pensionar, la aseguradora lo va a pensionar. Así que no podemos seguir contando con él, que pesar, muy querido, muy de la casa, pero hasta aquí llegó. Pero no queda desamparado tampoco, ¿no? No queda desamparado. Ese es el informe como un técnico lo presentaría, ¿verdad? Veamos ahora cómo lo presentaría un profesional. Ojo aquí, muchachas y muchachos, porque aquí ya empezamos a trabajar con terminología, que es la que vamos a empezar a implementar a partir de hoy por clase. Bien, entonces aquí ingresa que accidente laboral se dice AL, se escribe la A, el guión y la L. Hay libros, hay exponentes que en vez de decirle accidente laboral le dicen accidente de trabajo. AT, es lo mismo, es la misma cosa. Lo único que le cambian es laboral por trabajo, que igual es la misma barca atravesando el río, decía un amigo, ¿cierto? Entonces, AT o AL es lo mismo. Dejémoslo como laboral para nuestro caso. Entonces, accidente laboral se escribe la A y la L, así como lo tenemos acá, miren en pantalla. Ahí lo sombré. Listo. AL. Perfecto. Incidente laboral. ¿Se acuerda? Incidente laboral se escribe la I y la L. I y la L. Pero enfermedad laboral es la E y la L. ¿Sí? Cambian las primeras letras y la segunda se mantiene. Y la separa un signo de división o un backslash, como bien quieran determinarlo. Queda clara la base, ¿cierto? ¿Cómo vamos a nombrar a partir de la fecha estos términos, ¿no? Bueno, entonces en vez de decir análisis de riesgos, como le decía un técnico, decimos, listo, mi doctora Erika, le presento el AR correspondiente a febrero, el AR. AR, ¿qué significa? Análisis de riesgos. Entonces, le presento el AR. Ah, perfecto. Entonces, de este AR de febrero tuvimos 18 ATEL. ¿Sí ven? Aquí está la palabra ATEL. ATEL, ¿qué significa? Accidentes, enfermedades o lesiones de índole laboral. Prácticamente todo lo que teníamos acá. Entonces, hubo 18 ATEL, de los cuales tuvimos 10 AL con 4 EL. 5 IL, de los cuales 4 pasaron a EL. Nos quedan 3 EL, lo cual se convirtió de esos 3, uno en un PCL. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Cómo la ves, Erika? ¿Clara? Tomen nota ahí un segundito, pero ya voy. Tomen nota un segundito ahí para que por favor apliquemos la fórmula. Y vamos a hacer 2 ejercicios al respecto, ¿de acuerdo? 2 ejercicios dando un reporte de 20 y otro reporte de 15, ¿oyó? Utilicemos el término 20 y el término 15. Entonces los dejo para que hagan ese ejercicio y ya estoy con ustedes, ¿oyó?
Bueno, ¿cómo vamos? Íbamos a hacerlo con 15, ¿cierto? Mm, ¿Quién terminó ya? sí, profe. ¿Erika o terminó Estefanía? Yo todavía no, profe. Estefanía todavía no. Erika, ¿ya terminaste? Profe, no, qué pena, es que he estado aquí despachando algo en Tranquila, el trabajo y no he tenido tranquila. tiempo. No te preocupes. Pero bueno, ¿quedó clara la explicación? Es lo que más me interesa. ¿Quedó clara la explicación? Sí, profe, para mí sí. Ah, bueno, para Erika quedó clara. Perdón, para Erika no, para Estefanía. Es que Sí, Estefanía, profe, sí. para Erika también, Sí, a ¿cierto? mí también, sí, Vale. que estoy aquí Entonces terminando podemos algo en hacer, el trabajo, entonces sí, no, no, no no he te terminado. preocupes, tranquilo. Entonces podemos hacer el ejercicio en la casa, me lo pueden remitir al grupo, lo revisamos y miramos si hay que hacer algún correctivo, ¿de acuerdo? Perfecto, profe. Igual, bueno, Estefanía, ¿te quedó clara la fórmula, la ecuación, cómo se trabaja, cómo se despeja? Sí, profe, para mí sí. Ah, bueno. Diego, pues no le pregunto porque creo que la Profe, tiene clara, ¿no? ¿Sí o no, Diego? sí, señor. Igual Ah, teníamos, sí, señor, claro que sí. bueno, teníamos unos talleres. Bueno, Igual, señor. sí, señor, los talleres, pero, como explicó usted, usted los había pospuesto, ¿cierto? Para el otro jueves. Sí, Para sí, hoy sí. era hacer el reporte de análisis de riesgo del mes de febrero de las cifras que usted nos entregó, que No, serían, no, sí, mire, las cifras serían, el que yo pospuse fue el de los escenarios de riesgos, o sea, el que está en pantalla. El que dejé para hoy fue el que acabamos de explicar, ¿cierto? ¿Estamos bien ahí, Dieguito? Sí, profe. O sea, el sí, que señor, claro que sí. ese es para hoy, que como veo que te quedó claro, le quedó claro a los tres, entonces, ¿qué les pedía el favor? El caso de Diego y el caso de Estefanía. Envíenme esos talleres a mi grupo o al personal, así yo los reviso y si hay algo que corregir, pues de una vez les digo que hay que corregir, ¿les parece bien? Sí, Sí, señor. señor, claro que sí. Entonces se lo envío. Yo recuerda que yo le dije a usted que lo había hecho por Word. Entonces Eso, se lo entonces envío. tómele una foto y me lo envía, pero más sin embargo, eh, nómbreme o dícteme uno de los No, ejercicios. yo le envío el documento. Bueno, listo. Entonces, de ese documento, Diego, como para tener claridad, por favor, trabájanos uno. O sea, díctanos cómo te quedó uno de ellos, el Sí, primero, por señor. decir algo. A ver. Haciéndole con la cifra número 72, haciendo el reporte técnico sería así. Según el análisis de riesgo realizado en el mes de febrero, tengo 72 accidentes, incidentes y enfermedades laborales, entre los cuales 50 son accidentes laborales, 7 son incidentes laborales y 15 son enfermedades laborales. De los 50 accidentes laborales, 20 se convirtieron en enfermedades laborales, entre las cuales hay 2 con pérdida de capacidad laboral. De los 7 incidentes laborales, 3 se convirtieron en accidente laboral. Y de las 15 enfermedades laborales, 4 tienen pérdida de capacidad laboral. Hablándolo en reporte técnico, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo en reporte profesional. Según el AR del mes de febrero, tengo 72 ATL, de los cuales 50 son AL, 7 son IL y 15 son EL. De los 50 AL, 20 se convirtieron en EL, entre los cuales hay 2 con PCL. De los 7 IL, 3 se convirtieron en AL. De los 15 EL, 4 tienen PCL. Perfecto. Muy bien. Depende. Gracias, Dieguito. Te ya lo calificó acá de una vez. Bueno, Erika, digo, Erika, Estefanía, regálame cómo te quedó uno de los tuyos. Profe, no, yo entendí de ayer
que usted nos había dicho que ese reporte era para la clase de el jueves. Bueno, tranquila, entonces dejémoslo para el jueves, ¿de acuerdo? Entonces, dejémoslo para el jueves me comentas cómo te fue con el tuyo, ¿de acuerdo? Bueno, señor. Bueno, entonces paso al siguiente tema, pues este era como en medida de repaso, ya que llegó Erika con nosotros. Vamos a hablar entonces, entrar al tema, con eso le damos la bienvenida al tema que se llama accidentes. Y para ello les pido el favor en sus celulares, o si quieren yo se lo registro, bajar la norma técnica 045, es la cosa, la guía técnica 045. Entonces, para que por favor la bajemos a nuestros celulares para poder entonces, a partir de esa norma técnica colombiana, empezar a trabajar todo lo que corresponde a el tema de riesgos y peligros, ¿no? Realmente se llama SGT 045. SGT, perdón, GTS 045. La escribo aquí, precisamente aquí, GTC 045, Guía Técnica Colombiana 045. Permítame. Entonces, GTC 045, ¿de acuerdo? Para que la consultemos, la bajemos al móvil, si la pueden imprimir para el proyecto de tesis, que es mejor todavía, porque ahí vamos a tener todo el tema que tenga que ver con riesgos y peligros normatizado en Colombia. Lo que encontremos por otro lado, por Google, es una definición que extraen de esta guía técnica colombiana, porque la verdad absoluta está aquí, el 100% de lo que tiene que ver con riesgo y peligro, ¿vale? Bueno, en ese orden de ideas, entonces, hablamos y teniendo en cuenta la terminología anterior que existen para el tema de riesgos, eh, dos contemplaciones. Primero que todo, definamos qué es un riesgo. Y para ello nos toca irnos al decreto 2646, donde el decreto 2646 nos dice, ¿qué nos dice Erika? Cuéntanos, Erika, perdón, Estefanía. Se me grabó el tema, el nombre Erika. Cuéntame lo que vimos, cómo lo contemplaste, cómo lo ves, cómo lo defines a la luz jurídica. Ya lo miro, profe. Listo. Ten tu cuadernito, eso lo vimos en la última clase. Podemos deducir cómo. Riesgo y peligro en las... Señora, Riesgo y peligro, ¿cierto, profe? no, solamente riesgo, que fue lo que vimos. Nosotros no, pues no vimos el peligro todavía, solamente vimos el término riesgo, que eso lo vimos precisamente cuando miramos el riesgo potencial y el riesgo profesional, ¿te acordás? Eso fue el último que vimos en la clase. Sí, profe. Yo por acá tengo... Dice que el peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad. Intrínseca, perfecto. Daño a la propiedad Pero o paralización de un proceso. Claro, tú me lo estás definiendo como peligro o como riesgo. Como peligro, profe. Bueno, no hemos entrado a peligro, pero sí, dejémoslo ese término quietico. Primero vemos el término riesgo, salimos de todo el tema que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con riesgo, y después entramos a un tema que se llama peligro. ¿Qué es el peligro? Es la consecuencia que me deja el riesgo de al no haberle tomado una solución. Vale, yo les había dictado precisamente para los términos que estamos viendo en este momento, les dicté 12 artículos de ley, ¿se acuerdan? Uno que decía precisamente que es el riesgo contemplado desde la normatividad. ¿Sí lo tienen ahí? ¿Sí lo tienen ahí claro?
Sí, señor, claro que sí. ¿Cuál es? Que Es el sería, es decreto la 20. probabilidad, Sí, perdón, Diego, sí. definición de riesgo según el decreto Eso. 2646 de 2008. Es la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño que ponga en riesgo a un grupo determinado. Vaya, Gracias. bravo, te consideras una lista. Y si lo vemos a nivel de la norma técnica 045, dice riesgo, combinación de la probabilidad de que ocurran uno o varios eventos o exposición, peligro y severidad de lesión o enfermedad que puedan ser causados por el evento o exposición. Perfecto. Gracias, Diego. Entonces, si quiere, entonces, Estefanía, léeme el 1443, ¿te parece? Sí, profe. El decreto 1446 de 2014 es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos. Yo tengo hasta ahí, profe. Se nos fue. Ah, sí. Estefanía, ¿usted ya descargó la norma técnica? No, Diego, no. Si quiere, se la puedo pasar por WhatsApp. Le agradecería mucho. Sí, yo la tengo aquí, espere si verás. La GTC 045 documentos. Fíjese, muchachos, qué pena. Llegó ausentarme como así de veloz por una cuestión urgente. Bueno, entonces ya vimos los dos términos decretados. Ese término decretado precisamente se llama ¿cómo? Se llama riesgo, ¿correcto? Riesgo según el artículo o la parte tercera del retiro único. Erika, ¿cierto? O se le perdió la conexión, creo yo. Bueno, Ella, profe, ella escribió al grupo que la conexión de ella estaba muy mala y que la sacaba de la llamada. ya, entonces no se preocupe que le mandamos la grabación, ¿yo? Sí, Vale. señor, claro. Bueno, entonces continuamos nosotros. Yo le estoy por acá compartiendo a Ah, Estefanía excelente, la guía técnica 045. excelente. Bueno, entonces, muchachos, entonces avancemos con el otro tema porque ese ya lo habíamos visto y está claro, ¿cierto? Entonces vamos a Sí, continuar profe, ya lo habíamos visto. Sí, señor. para optimizar tiempo y optimizar el tema como tal. Entonces, vamos a trabajar dentro del área de, ¿qué? De riesgos industriales. Vamos a trabajar primero este cuadro. Vamos a ver la identificación de factores y agentes de riesgo. Perfecto. Y entonces vamos a ver que hay tres tipos de factores. Hay factores de consecuencia, factores de exposición y factores de probabilidad, ¿correcto? El de consecuencia se nombra con la C, el de exposición con la S y el con la P. Entonces, es preciso que entremos a ver la matriz de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, como primera noción, vamos a tener en cuenta este cuadro para poder
Posterior, ya finalizando el tema de riesgos, mirar cómo armamos una matriz de riesgo. Pero en la parte derecha del cuadro nos va a aparecer un tema que se llama identificación de riesgos. Ahí nos dice, mire, según la sección o el área o puesto de trabajo, llámese empresa de producción o distribución, o llámese una obra civil, va a haber riesgos técnicos en radiología, pues eso es precisamente para una clínica, ¿no? Eh, Va a haber a nivel físico radiación por las, en este caso, las placas que toman para las radiografías. Van a haber equipos de rayos X y va a haber un daño hematopoyético. ¿Qué significa? Que en cada una de las áreas esta clínica tiene que atender una serie de riesgos. Entonces, comenzamos a tomar la primera fase que es, solamente le pido que hagamos el cuadro donde dice panorama de factores de riesgo. Solamente vamos a hacer ese. El anterior era como ejemplo. Hagamos solamente el que dice panorama de factores de riesgo. ¿De acuerdo? Es más, se lo voy a ampliar para que lo vean bien clarito acá. Ahí les queda más clarito, ¿verdad? Entonces, hagamos ese cuadro para poder trabajar, Sí, señor. para que podamos trabajar en consecuencia. Panorama, factores de riesgo, profe. Sí, señora, ese cuadro. Listo. Pues ahorita voy a comer acá un postrecito que me mandaron, con el permiso de ustedes. Provecho, profe. Gracias, muy amable. Mientras nos llega el postre de chontaduro, ¿cierto, Estefanía? Viejo. Sí.
Profe, hay que copiar todo lo que está en el cuadro, las letras chiquiticas también. Sí, señora, ¿se las amplió? Yo creo, profe, es que yo sí, las veo muy chiquiticas, no las entiendo. ¿Ahí qué tal? ¿Mejor ahí? Perfecto, Vale. gracias, profe. Sí, señor. Ya que es ocupadito, ahora sí. ¿Cómo vamos, muchachos? Ya casi, profe. Casi, ¿cierto? Ah, bueno, siquiera.
está más clarito el cuadro, creo yo, ¿cierto? Sí, profe. Yo no estoy matando la vista porque como yo las había imprimido. No, no, hermano, no. Ahí sí nos fregó, ahí sí nos dejó fuera de base, Dieguito. Ahí sí nos dejó fuera de base usted. O sea que la que puso a trabajar hoy fue a Estefanía. Porque yo sé por qué se me grabó el nombre de Erika, Erika, Erika. Claro, Voy a hablar, a hablarte con Estefanía y ¡tin! Se me va el Erika por delante. ¿Por qué? No sé. profe, yo porque no tengo esas, Eh, ¿Cómo que no? Si él las envió al grupo. eh, pero sí, mi doctora, tiene toda la razón. Sí, Estefanía, él las envió al grupo De esa, para que las imprimiéramos. sí, ya me acordé, ya me ya acordé. verifico. Bueno, igual termínala ya. Bueno, o tú la terminas con la. Si quieres, sacar el papel y la terminas para poder explicar, ¿vale? Sí, profe, me Bueno, parece bien. entonces atención ahí, muchachos, porque aquí nos pusimos estrictos y que lo que vaya a explicar no vaya a confundirlos con otro tema o con algo más que vamos a ver. Esta o este panorama del factor del riesgo no es riesgo, sino es un factor, o sea, es una clasificación del riesgo. ¿Cierto? Se utiliza, se utiliza básica y exclusivamente cuando entremos a ver cómo se hace una matriz de riesgos para una institución, localidad, empresa, obra civil, todas las anteriores y las que siguen. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros desde ahora debemos de tener en cuenta y programarnos cuando nos hablen de riesgo, la definición por un lado, pero también un riesgo hacia dónde puede dirigir o cómo puede estar por dentro diseccionado. Entonces, tomémosle un RX a la palabra riesgo y vamos a encontrar este panorama interno. Que el riesgo tiene un elemento que se llama factor. Y cuando hablamos de factor, eh, eh, se divide en tres. Primero, consecuencia, exposición y probabilidad, ¿cierto? Consecuencia se enuncia con la letra C. Cuando ustedes vean en factor de riesgo C, significa que están hablando del área de consecuencias. Cuando vean el factor de factor de riesgo E, significa que es factor de exposición. Y el factor de riesgo P significa que están hablando de probabilidad. ¿Qué probabilidad hay que ocurra? Por consiguiente, cada uno tiene un puntaje. No podemos darle un puntaje por encima de o por debajo de lo que ya está establecido en esta tabla. Esta tabla es única y universal. Por lo tanto, no podemos darle, es que no es que es como cerquita a 15, o sea que le va a dar un 14 y medio, 14.85.3. No, nada, ni 85.3, no. Es, es la inferior, es 5 o es 15 hablando de consecuencia. Tiene que ser un dato exacto porque eso nos enseña que seamos objetivos, no subjetivos. Objetivo, ¿es blanco o es negro? Pero no es gris. Aquí no hay puntos intermedios. ¿Se murió o vivió? ¿Es accidente o es incidente? Pero no podemos decir, es que es un accidente casi incidente o es un incidente casi accidente. Eso no es accidente o es incidente, pero no es que es un incidente que parece un accidente. No, eso no puede existir en nuestro léxico en absoluto. Debemos ser muy focalizados, muy concretos y muy versados. ¿Versados qué es? Que todo debe estar sustentado numéricamente y por escrito. Vuelvo y digo, por escrito. Bueno, hablemos del primero, consecuencia. ¿Qué significa consecuencia? Es el efecto que deja el riesgo o que puede generar el riesgo. Aquí aplica el riesgo, y se acuerda el primero, ¿cómo se llamaba? El riesgo proyectado o potencializado. ¿Se acuerdan? Que es cuando yo veo el riesgo y me imagino lo que puede pasar en consecuencia de ese riesgo,
donde no se toma una medida preventiva, ¿cierto? Puede generar accidentes, incidentes, muertes, en fin, una serie de consecuencias. Aquí se aplica precisamente este primer decreto, fíjese usted, ahí lo podemos aplicar en el área de consecuencia, nos cabe perfectamente este tipo de decreto, ¿verdad? Bueno, pero veamos qué comprende o qué incluye o qué factores contempla. Primero, y empezamos por el más grave. El más grave, muchachos, mire, cuando el producto de ese riesgo me genera como consecuencia varias muertes que son efectos masivos, le damos 50 de calificación. Me explico. Veo precisamente un cielo raso que es en vidrio que ya está con una fisura y debajo hay 5 personas trabajando porque de ahí ingresa la luz para ellos. El hecho que se pare una palomita, el hecho que caiga una granizada, aun que caiga una lluvia, hace que por donde se fisuró comience a ingresar el agua y al ingresar el agua comienza a debilitarse el vidrio hasta que se rompe como tal. Se rompe y se impacta. Cuando caigan esos vidrios, por efecto de la velocidad en caída libre, se triplica el peso. Al triplicarse el peso, una de las fisuras sobre las puntas del vidrio puede clavarse en mi cabeza, en mi cuello, en mi ojo, en mi pecho y matarme isofactamente, o me deja agonizando y muero en el camino. Esto es, a este caso, si ustedes ven este caso proyectado, le darían 50 puntos de, de calificación, ¿no? La consecuencia de este riesgo, o sea, en el cuadro de consecuencia, nos da un puntaje de 50 máximo. ¿Por qué? Porque si no controlamos ese riesgo, nos puede generar un número de muertes, una o varias, ¿de acuerdo? ¿Queda claro cómo aplicamos este concepto? Sí, señor. Sí, señor. Recuerden que siempre cuando vamos a evaluar un riesgo nos toca tener este cuadro, el cuadro de consecuencia. ¿Qué consecuencia nos generaría si no controlo ese riesgo? Excepción de consecuencia. Sigamos con el de consecuencia. El de consecuencia nos dice que, primero, cuando se generan varias muertes masivas o una solamente, le damos 50 puntos. Dos, cuando hay una muerte o enfermedad ocupacional. No, es que el señor no murió, pero quedó en cama, o puede quedar en cama en consecuencia de esa enfermedad profesional o de esa enfermedad laboral. Como puede quedar, como lo puede matar, como el caso que tú dijiste, un cáncer laboral producto del trabajo, sencillamente le damos una calificación de 25. ¿Por qué 25? Porque es que el señor no ha muerto. Una cosa es que esa enfermedad que él tiene lo tenga varios días, tiempos o años en ese estado, pero no está muerto. Ejemplo, el señor que le cayó un ladrillo encima en la cabeza no tenía su CPP, su casco, y lo dejó con muerte cerebral. El señor no le podemos dar calificación de 50 porque él físicamente no ha muerto. Él está en una etapa vegetal conectado a un respirador, ventilador, lo que sea, pero como tal, hasta ahí el puntaje es de 25. ¿Por qué? Porque estamos hablando que fue una enfermedad y está bajo el efecto o la consecuencia de esa enfermedad, producto del golpe. O sea que como no ha muerto, le damos la mitad del que se murió, que es 25 puntos. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Bueno, Sí, señor. tercero, lesiones extremadamente graves. Son esas lesiones que incapacitan permanentemente o posible enfermedad ocupacional. Entonces, aquí va la que por efecto del trabajo me amputaron una mano por efecto del trabajo. ¿Cuánto necesita? Sí. Muchachos, entonces mire, entonces vamos, permítame que voy a hacer un proceso y me pidieron acá. Entonces, siga,
anotemos la segunda parte del cuadro para poder hacerlas así. Espérate, muchachos. Espérate, paso acá. Espera, reduzco. Que un usado aquí es un corre tenaz. Espera, entonces reduzco la diapositiva para que la tengan clara. Gracias, viejo. Bueno, entonces ya la tenemos acá. Listo. Entonces ya la tenemos aquí. Les vamos a dejar aquí al 100% la diapositiva. Era 4.5. Profe, no sale nada en la Sí, diapositiva. ya la estoy Se borró, cuadrando. está en blanco. Permítame que la estoy cuadrando. Ah, ya. Sí, le quería decir, esta diapositiva no está dentro de las que usted nos envió. Sí, está buena. Porque eso nos permite evaluar el nivel de O sea, datos. Bueno, entonces, ahora sí sigamos. Ya estabilicé el tamaño de la diapositiva. Bueno, entonces nos ubicamos acá otra vez. Aquí otra vez donde estamos. Permítame un segundo. Un segundito, por favor. Listos. Aquí estamos, perfecto. Bien, entonces vamos en ese orden de ideas a tomar nota de esta diapositiva. Permítame. Estas. Tipos de riesgos. Entonces, por favor, tomemos nota. Después del cuadro, tomemos nota de esta para poder explicarla una con la otra, ¿de acuerdo? Así vamos a empezar a relacionar. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí me copiaron? Sí, señor, claro que sí. Vale, entonces vamos adelantando esa diapositiva mientras también paralelamente hago aquí otro trabajo. Cuando termine me dicen, ¿no? Yo. Profe, qué pena. Mira que esa diapositiva que usted muestra ahí en la pantalla, yo no la tengo en las que usted vio. No, esa no la tiene. Por eso vamos a tomar nota de ella.
Ah, listo. Yo búsquela y búsquela y No, búsquela y búsquela. esa sí no la tiene. Ya te lo digo. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal vamos, muchachos? Bien, bien, profe. Cuando terminen me dicen yo. Sí, señor, claro.
¿Qué tal? Señora, que esté muy bien, ¿o yo? Gracias. Sí, señora. Cuando termine me dice, ¿no yo? Sí, señor, claro que sí. Gracias. Para entre los 8 días el pago.